Bona tarda a tothom, bona tarda a totes i a tots. Benvingudes al bloc 3 del Congrés. Aquest bloc l'hem titulat La necessària transmissió de coneixements. Com ja s'ha comentat, vivim en un context marcat per la crisi ecològica, el despoblament rural, la pèrdua progressiva d'oficis i una dependència cada cop més gran de sistemes productius molt tecnificats, poc democràtics i desvinculats del territori, que a més tenen greus impactes socials i ambientals. En aquest context, la transmissió de coneixements és una qüestió fonamental que volem explorar en aquesta taula. A la darrera taula ja hem parlat d'aquests coneixements construïts històricament al voltant de la cultura popular, de l'artesania, de l'agricultura, de la ramaderia, dels diferents oficis, que són tots sabers i pràctiques molt universals, però a la vegada molt situats, molt concrets en cada territori. El repte del que parlarem ara és de com conservar aquests coneixements a la vegada que els actualitzem i els nodrim amb els coneixements tècnics i científics dels nostres dies. Com parlàvem abans, que aquest dinamisme que és fonamental per mantenir aquests coneixements vius i amb un esperit transformador. I avui ara explorarem diferents mecanismes pedagògics i de formacions per aconseguir aquest objectiu. Per això, en aquest bloc ens preguntem quines iniciatives existeixen avui que treballin aquesta transmissió, com s'organitzen i quins models educatius proposen. A més, explorarem a quins reptes s'enfronten, tant econòmics com institucionals o territorials, i quin potencial tenen com a eines de transformació social, econòmica i cultural. Per respondre a aquestes preguntes, ens centrarem en projectes concrets, educatius i formatius. A Catalunya tenim diversos referents, com ara, per exemple, l'Escola de Pastors i Pastores o l'Escola de Tracció Animal. I avui comptem amb 3 experiències molt potents, que són diferents entre elles, però que són molt complementàries, creiem. Una és del país, una altra de Castella, de la zona de Burgos, i una tercera de l'estat francès. Faré una petita presentació de les persones i projectes que ens acompanyen avui. D'una banda tenim l'Escola Orígens, amb la Vanessa. L'Escola Orígens és una escola-taller de bioconstrucció situada a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, amb una llarga trajectòria, combinant la formació tècnica, la recuperació d'oficis i l'experimentació amb materials naturals i, a més, amb una formació amb una dimensió social i comunitària. També ens acompanya el Pablo, de l'Escuela de los Pueblos Josefa Martín Luengo, que és un projecte impulsat pel col·lectiu Memòria Viva, que s'està tot just posant en marxa a Quecedo de Valdivielso, que està a Burgos, concretament a la comarca de les Merindades. Es tracta d'una iniciativa profundament vinculada al territori i a la comunitat que aposta per l'educació popular, l'autogestió i la construcció de formes de vida dignes als pobles. I finalment comptem amb Sam, d'Atelier Paysan, que és una cooperativa francesa del món de l'agroecologia i la petita agricultura, i la seva tasca se centra sobretot en la recuperació, creació i difusió de sabers pagesos, especialment al voltant del disseny i fabricació d'eines agrícoles adaptades a les necessitats de la pagesia, dels integrants d'aquesta cooperativa. I res, sense allargar-nos més, comencem amb les intervencions individuals, després farem una mica de tertúlia i acabarem amb les intervencions del públic. Comencem amb Escola Orígens. Vanessa, quan vulguis. Gràcies. Hola a tothom, soc la Vanessa i encara no domino el català, així que agraeixo la paciència i faré el canvi entre llengües com més em senti còmoda per poder comunicar-me amb vosaltres avui. Jo fa 3 anys que participo amb l'Escola Orígens a la part de comunicació.
i estem molt contents de participar aquí. Som una entitat sense ànim de lucre i estem compromesos amb la divulgació de la bioconstrucció de manera pràctica. Com ho fem? Fem formacions per a adults a l'escola i formacions a mida. Per exemple, si una constructora avui vol formar a la seva gent en la tècnica de volta catalana o de pedra seca, hi som. A través d'Aborígens, que és també la branca més salvatge d'Orígens, que són les formacions per a petits. Fem des de casals fins a anar a les escoles i instituts. I penso que quan agafen els petits els materials, en el seu cos s'integra la idea de jo puc fer-me coses. I el mateix passa amb nosaltres com a adults. Participem a fires, també, i esdeveniments que estan en línia amb la divulgació de la bioconstrucció. I fem descomptes amb el fi de que sigui més accessible per a les persones i puguin accedir a aquesta xarxa de bioconstrucció, formada per als alumnes, per professionals del sector, proveïdors de materials ecològics, artesans, i a la vegada tenim cura de pagar a les persones que fan aquest projecte possible. La bioconstrucció té 3 potes, una l'econòmica, l'ambiental, que és triar els materials que tenim a prop, reduint el transport i al ser materials amb el mínim de transformació possible, al final de la seva vida útil tornen al medi. I la tercera pota, la social, que és tècniques tradicionals, vol dir tècniques amb els materials del lloc. I jo afegiria una altra pota, que és la salut. Al ser materials amb el mínim de transformació, no es modifiquen les seves característiques intrínseques, que regulen la calor, la humitat, i ho fan de forma autònoma. Ara us parlaré de la trajectòria de l'escola. El naixement d'Orígens va començar amb la passió de 3 persones. Fa 14 anys, a les Planes d'Hostoles, en un espai cedit per l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. I es feia un intercanvi amb l'Ajuntament d'oferir activitats gratuïtes al poble per a infants, també millorant la infraestructura del poble. Posteriorment, una de les persones fundadores va seguir endavant amb el projecte amb l'ajuda puntual d'alumnes a través d'intercanviar cursos per ajudar logísticament, com preparar materials, netejar, fer fotografies, etc. I els darrers anys s'ha consolidat un equip d'exalumnes que han enfortit el projecte. Tot i així, cap soci se guanya la vida amb el projecte. Representa més o menys una tercera part de l'ingrés de la persona. Això marca un ritme de creixement com projecte que no vol dir ni bo ni malo, ni dolent. I juntament amb un lloguer molt baix que fa possible aquest creixement de poc a poc. Els punts forts de l'escola és que hi ha bon rotllo, hi ha confiança amb l'equip i ha estat un espai on la convivència s'ha cuidat molt des de l'inici.
treballem i ens organitzem horitzontalment, acompanyant-nos algunes assemblees amb facilitadors. I sí, això és molt agraït. No dependre d'entitats va fer possible que elaborem un programa formatiu a la mesura del que creiem necessari difondre i també amb els comentaris que hem rebut dels alumnes. Els professors i en general tot l'equip que fa aquest projecte possible són molt generosos. I un altre punt fort és que els alumnes fan una aposta forta per formar-se en bioconstrucció, per tant, venen amb moltes ganes i molta motivació. Quins són els reptes? L'economia senzilla és un d'aquests punts. El cost d'organitzar-se o d'organitzar formacions pràctiques a materials constructius representa una infraestructura costosa i difícil de sostenir si la implicació de l'equip, del col·lectiu, no és al 100%, que és el nostre cas. Per això és com a poc fem. I els moments de cadascú van demanant com més energia en altres àrees de la nostra vida. I amb això vull dir que ens costa trobar gent que haga relevo, saps? Sí. I el cost de formacions, al no estar subvencionat, és difícil competir, perquè jo crec que és més com... termino i explico. Competir amb els preus d'altres institucions públiques, però no crec que sigui competir, sinó més fent col·laboració, perquè el punt fort, com he dit, és que la nostra formació és molt pràctica. I això dona camp a que sigui més per a autoconstructors també. I si pots... Llavors, com vaig de temps? 7 minuts. Aleshores, les formacions que tenim és paleta, que són 15 dijous intensius, on aprenem des dels peus de l'obra fins al cap, la fonamentació ciclòpia, els murs estructurals o murs de terra, també l'estructura de fusta, el taulat i els envans d'entramats lleugers, d'entramats vegetals. En pedra seca és molt interessant com va començar a Catalunya per una necessitat de coger las piedras del campo cuando la gente necesitaba utilizar ese campo para cosechar. I van fer la utilització d'aquestes pedres per als murs, per cabanes, para diferentes cosas que necesitaban al campo. I és sense mena de ciment o de cola, és només amb com col·loques les pedres. Les estufes de massa tèrmica massa tèrmica vol dir que la calor, una vegada el foc s'ha apagat, va restituint aquesta calor per la llar durant hores. I això ho fa un sistema molt
econòmic perquè utilitzes menys material, menys llenya. Sí, la següent. El curs de fusta, on utilitzem fusta estructural, fusta massissa, i no només és com l'estructura, aprenem a fer l'estructura, sinó també sense cap cargols o unions metàl·liques, no? O sigui que l'última foto és una persona fent els cargols amb fusta també, per les unions. També tenim el curs d'esmolats per tenir aquesta cura amb les eines que fem servir amb la fusta, i entramats vegetals, que és des de com recol·lectem la matèria prima fins i tot com l'utilitzem a un projecte, com aquesta imatge de fer un bracle on a l'estiu et dona una ombra fresca i a l'hivern totes les fulles cauen i així pot entrar l'assolament, el sol. El curs de terra en el curs de terra toquem diferents tipus de tècniques, com el cop, la tàpia, i un dels punts que ja he mencionat més forts de la terra és que tenen aquesta capacitat de restituir la calor i la frescor i també de la humitat. I revestiments amb calç que va en conjunt amb la terra. Si tu tens un mur de terra i després poses el revestiment de calç, això permet que el material respiri o respire. Queden 2 minuts. El curs de volta catalana i el curs de palla, que aquests dos curs són... O sigui, volta catalana sento que és molt d'aquí, del lloc, i trobem aquestes voltes quan a les masies o quan fem les rehabilitacions. I el de palla, la palla té un poder d'aïllar molt potent, i no només aprenem a utilitzar com aïllament el material, sinó també com estructura. I el següent. I aquesta és la branca més salvatge d'Orígens, que és Aborígens, on fem els casals amb els infants. I això és tot per part meva. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Vanessa. Ha estat superinteressant. Ara continuem amb l'Escola de los Pueblos, que Pablo i després pujarà César també. Ens explicaran aquest projecte des de les merindades. Cuando quieras, Pablo. Hola a tothom. Bueno, vamos a ver si subimos un poco la energía, porque yo también yo me echo la siesta todos los días y pues creo que hay que seguir reivindicando que en los espacios públicos haya espacios para podernos echar la siesta colectivamente, con hamacas y con todo, por favor. ¿Vale? Sí. Bueno, lo primero es deciros que ojalá supiera hablar catalán, que me encantaría.
i que moltes gràcies a Albert, a Ana, a las compañeras gallegas y al caldo de hueso que nos tomamos ayer y pues bueno, pues que ofrecer tu casa, estar en el espacio y todo, pues es algo que importa mucho. Pues bueno, os vamos a contar qué es la Escuela de los Pueblos y la construcción del poder popular para nosotras, ¿vale? Yo vengo de portavoz con César de la organización comunitaria o el Movimiento Popular Memoria Viva de los Pueblos, que estamos en la comarca de Las Merindades, en el norte de Burgos, que es el espacio ya desde donde se baja de la meseta y las montañas bajan al Cantábrico, ¿no? Donde van a ir a morir. Es una tierra llena de montañas y de ríos y, por ejemplo, pues es muy diferente a la meseta porque tenemos cerezos, melocotoneros y otras variedades. He llegado a tener 3 limones este año, que es una cosa importantísima para la gente que cultiva, porque nadie ha escuchado hablar de los limones de Burgos nunca. Bueno, esto es un vídeo, pero no le vamos a poner porque vamos a hablar de él. Eso que se ve ahí es la iglesia de San Pedro de Tejada, que es una referencia en el románico, y pues esta es la Sierra de la Tesla y son nuestras montañas del Valle de Valdivielso. Entonces, vamos a explicar un poco el contexto de por qué la Escuela de los Pueblos y de dónde surge todo este proceso. Este proceso lleva pues unos 8 años gestándose y viene de una necesidad colectiva del movimiento comunitario y popular, de nuestro movimiento político de carácter campesino, de generar un espacio de formación política. Nos damos cuenta de que nosotros tenemos un proceso en el que el concejo y las huebras, lo que la compañera llamaba el ausolán y todo, forma parte de nuestro proceso diario a la hora de construir nuestro movimiento. En todas nuestras acciones está muy presente. Pero siempre nos falta que el acercamiento a nuestros territorios en zonas que están completamente despobladas. El Valle de Valdivielso tiene 14 pueblos, 14 aldeas que tenemos un municipio, 14 concejos que forman el concejo mayor y son 14 pueblos, 400 personas en los 14 pueblos, ¿no? Para que nos imaginemos realmente los niveles de despoblación que tenemos en territorios que no hay transporte, que no hay tienda, que no hay nada, básicamente. Entonces, es muy difícil conformar movimientos, sindicatos, lo que sea, espacios colectivos sin gente, ¿no? Que es la base de generar algo. Entonces, a partir de todo este proceso que se lleva gestando con nuestras bases programáticas, con muchísima relación internacionalista y todo, de la conformación de un movimiento social y popular del campo, vinculada a los territorios, la defensa de los territorios y la defensa de para lo que nosotros es imprescindible para la reproducción de la vida, que es la memoria. Entender la memoria de los territorios, de la semilla, de los pueblos, de la memoria histórica. Todo lo que conforma el ser humano para nosotros es la memoria que, como dicen los compañeros colombianos, es el compromiso con el futuro. Entonces, esa memoria está en los pueblos, no está ni en Google, ni en las ciudades, está en la gente que ha defendido y ha cuidado los territorios como custodios toda la vida. Porque de ahí es de donde nos alimentamos, de donde respiramos y de donde como seres humanos nos vinculamos a los territorios de una manera animal. Entonces, nos damos cuenta de que necesitamos aglutinar todo nuestro proceso, que ahora os voy a contar, en una escuela. Esta escuela se llama Josefa Martín Luengo, pues por reivindicar a una pedagoga libertaria que es extremeña, que si la conocéis, pues es la escuela de Paidella, que lleva 40, no sé, un montón de años funcionando y bueno, pues todo su proceso pedagógico es súper interesante. Entonces, nos encontramos en la Escuela de los Pueblos que, como nosotros le llamamos, necesitamos promotores de vida, porque nosotros estamos en espacio en extinción, lugares que ya no va a vivir gente y todos los conocimientos y toda esa memoria va a desaparecer. Y, por supuesto, entendemos que la supervivencia tanto de todo nuestro movimiento como de la soberanía alimentaria de los payeses está
necesitamos al mundo urbano, necesitamos a la gente para construir puentes y lazos, y no siempre de enfrentamientos y de todo, sino de un movimiento de entendimiento para las dos partes, ¿no? Para la reproducción de la vida. Nos encontramos en Queceo de Valdivielso, que es esto ahí arriba, entonces lo que hay a la izquierda y a la derecha es Euskal Herria y Cantabria, ¿vale? Bueno, para nosotros es muy importante que la escuela tiene un posicionamiento político imprescindible, que para reproducir la vida tienes que estar en contra del capitalismo. No existe, no hay reformas, no somos reformistas, ni creemos en el que hay que radicalizarse todo lo que se pueda la sociedad para hacer una defensa de la vida. Bueno, y como hemos dicho, la memoria y las tradiciones. Entonces, la idea es cómo generar un espacio que tenga los dos tipos de formación, que no sea solamente técnica, sino crítica y humanista, a la hora de generar pensamiento crítico en personas que habiten los territorios y que después de pasar procesos largos pues en un aprendizaje desde la educación popular conjuntamente, puedas aprender diferentes oficios y diferentes técnicas y luego tener una formación pues basada en la ecología, la economía política, la historia de las revoluciones, el feminismo, bueno, pues un montón de conocimientos que te van a hacer pues poder conversar, dialogar y tener una toma y poder hacer análisis de la realidad en la que estamos viviendo, básicamente. Es eso, ¿no? La toma de conciencia. Entonces, pues todas las líneas, pues como las compañeras trabajan todo el tema de la bioconstrucción, pues la agroecología, la ganadería, la gestión forestal, los oficios, la cestería, la salud comunitaria, la cultura popular y todo eso ligado a toda la gente que ya lo hace en el territorio. Pues la escuela de pastores con nuestros pastores, la fruticultura con las cooperativas de fruticultura, el mundo de los lácteos y las ganaderías de leche con las ganaderías que venden mantequilla y que hacen todos los productos, la apicultura pues, en Espinosa con Yolanda, que es apicultora, todo ese ecosistema de la gente que es la que lleva para adelante los territorios y tienen todo el conocimiento, pues que sean los propios profesores. Y luego otros muchos conocimientos pues va a haber que ir tirando de todos los territorios, porque la idea es que todas estas asignaturas y estos conocimientos se hagan de manera asamblearia, autoorganizada la propia escuela, se participe en el trabajo militante, en el trabajo comunitario, en el trabajo necesario, y esos conocimientos van a tener que venir del movimiento social, que es quien van a ofrecer esas propias asignaturas a las que no se pueda llevar a cabo desde el propio territorio, ¿no? Porque al final somos muy pocos y siempre tenemos muchas necesidades de conocimiento que vendrán desde Cataluña, desde Andalucía, desde Euskal Herria, desde Galicia, desde Francia y desde Colombia, ¿no? Por ejemplo. Estamos conformados con un núcleo de varias organizaciones del territorio en el tema de la participación, de cómo lo estamos conformando, y tenemos pues diferentes líneas, pues la defensa del territorio, la economía comunal, la formación política, la construcción de la cultura de paz y el proceso de descolonización de la memoria en descentralizarnos como Occidente en el núcleo del mundo, en la creación de conocimiento, por ejemplo, o en cualquier faceta de la vida, en dejar de ser protagonistas. Y para nosotros todo esto es la escuela, es la base de la propia construcción del poder popular, ¿no? Entonces, para nosotros todo el rato es una cosa que repetimos, que estos son conceptos desde 1920 y tantos en la construcción política de la península ibérica, que es la construcción del poder popular, ¿no? El pueblo lo hizo, el pueblo frente a resolver sus problemas, a su gobernanza, a su autogestión y a defender sus derechos. Entonces, bueno, creemos mucho en el tema de la pedagogía de la tierra. La compañera antes lo ha dicho, genial, que a mí me encanta eso. El tema de la salud mental ligada a la tierra. Yo siempre hablo de que la mayor psicóloga de la humanidad ha sido la tierra, con toda la relación que había en los vínculos con el campesinado, y que cuando se pierde eso, pues esto es un drama, empieza a haber problemas con todo, ¿no? Y los procesos de creación colectiva.
Para nosotros es importantísimo que la cultura y el arte no puede estar desligado del propio proceso, cosa que en la sociedad ahora mismo cada vez está más desligado, de que las propias creaciones del juego, el baile, la música no son elementos aislados, sino que forman parte de la cultura, de hacer un concejo, de irte debajo de una encina, porque todo es música, porque todo es baile y porque ese arroyo que pasa por tu pueblo es exactamente igual que la canción que te está cantando tu abuela, ¿no? Viene exactamente lo mismo un gamo, un lobo, un oso de nuestro territorio que esa canción, ¿no? Y tenemos una visión internacionalista del proceso. Entonces, pues bueno, esto es... Ya me estoy excediendo el tiempo. Llevas 10 minutos. ¿Llevo 10? Ah, bueno, vamos muy bien. Esto... A ver... Ah, no. Entonces, como... Uy, lo estoy haciendo al revés, perdón. Es que esto se va pasando, supuestamente. Debería ser un... Ah, es que es PDF. No, esto es una presentación, esto supuestamente son fotos. Lo he pasado como PDF. Ah, vale, bueno. Vale, perdona. Vale. Nada, entonces, como movimiento popular y movimiento comunero, ¿no? Castilla comunera, por supuesto, siempre que se pueda. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera, ¿no? Y para nosotros esta frase, que es tan ancestral, define muy bien todo esto y hay poco más que decir. Entonces hemos puesto la letra para que cantéis también un poco. Estos son todo canciones del propio proceso, de todos los trabajos comunitarios, de nuestros concejos, de nuestras huebras y de cómo se está gestando esta escuela, que lleva un montón de años, que hacemos formaciones debajo de los árboles, fuera de la escuela, en cualquier sitio, y la escuela ya existe porque hay una comunidad que forma parte de la escuela y la escuela ya forma parte de la comunidad, ¿no? Vamos ahí. ¿Me lo pones ahí? Cantas conmigo, ¿no? Hace tiempo que esta tierra nos agita el corazón. Cuánto tiempo nos creímos que era otra nuestra misión. De las manos una casa, casa de comunidad. De las piedras que pusieron levantamos un hogar que guarde la verdad. De la historia que intentan silenciar. Eso. Una escuela para avivar la llama que dejaron las que hoy ya no están, que arda en nosotras para alumbrar a las que mañana vendrán, que arda en nosotras para alumbrar a las que mañana vendrán. La última todas. Que arda en nosotras para alumbrar a las que mañana vendrán. Eso. ¡Vamos! ¡Aupa ahí! Bueno, pues esta canción se hizo en los 10 primeros días de campos de trabajo que hubo allí y la hicieron las compañeras, las nietas de Charlie, que siempre las tenemos presentes, escuchadlas, que son unas máquinas, y lo hicieron en la cena. Estábamos todo el mundo comiendo, ¿no? La gente ya echándose sus pitis, ya habíamos terminado, y estaban ellas dos, las dos hermanas, escribiendo, y esa es el manuscrito, ¿no? Que luego esto estará en la escuela ahí puesto en el... Claro.
Entonces, pues bueno, dentro de la propia organización, que somos una organización muy pequeña y comunitaria y de las aldeas, pues se consiguió comprar una casona de 1540, que es lo que va a ser la Escuela de los Pueblos. Pero, como os podéis imaginar, la burocracia nos está haciendo la vida imposible y nos está arruinando la vida porque son unos desgraciados. Entonces, esta casona... No, es que es así. Si nos dejaran, la habíamos levantado hace 2 años ya. Ahora, ¿qué nos ocurre? Uno de los problemas, pues que la parte principal tiene blasones, que no sé si aparece aquí la... ¿Veis ahí los escudos? Pues como en Castilla y León, cuando tiene escudos, les hacen BIC, bien de interés cultural, generalizado, que no está reconocido ni en los catálogos. Entonces ya te ponen esto, ya trámites de patrimonio, que patrimonio es como hablar, no sé, pues con el Papa, pues casi, porque son procesos larguísimos, nunca sabes ni quién te responde, te envían una carta con los problemas diciéndote que tienes que añadir información técnica y no te ponen ni la información que tienes que añadir, ¿no? Llevas 6 meses esperando, entonces, pero bueno. Entonces, esto es todo el trabajo que han hecho los compañeros militantes, arquitectos y toda la gente, que es cómo va a ser el proceso de la escuela, con vivienda pública, con toda la parte de abajo entera de servicios públicos y comunitarios para todo nuestro valle, porque no tenemos un espacio grande de reunión, porque no tenemos un bar, porque no tenemos una tienda, porque no tenemos nada. Entonces, pues vas a ver una película y te reúnes en una iglesia, en una ermita, a 2 grados bajo cero, a ver un cine, ¿no? Entonces, pues, oye, conseguimos que vaya 50 personas a los teatros, pero claro. Entonces, bueno, este es todo el proceso, que se quiere que quede así por detrás y todo. Y nada, pues esto es la entrada, habéis visto, súper moderna, la esta. No, esto supuestamente lo ha hecho gente sin IA, ¿eh? Pero bueno, no va a ser así de moderno porque no les vamos a dejar. No les dijimos tampoco nada a los arquitectos, ¿no? Pero mirad esos 2 señores que ya están en un taller de la escuela, esos del año pasado. No, eso no es de verdad. Y esto es el edificio, ¿vale? De verdad. Y esto es la finca de la escuela, ¿vale? En la primavera. Y mira, esto es muy interesante, esa construcción que hay a la esquina, eso es un colmenar que tiene 200 años, que son todo de dujos de roble, ¿no? Que están vaciados y ahí es donde estaban las abejas. Estos son todos nuestros caballos losinos que estamos generando una manada. Entonces, toda la organización tiene un proceso, ¿no? De la Casa de las Golondrinas, que es una casa de acogida. Producimos garbanzos, trigo, zumo de manzana, las huertas comunitarias, las propiedades colectivas, y de ahí es de donde nace la escuela. Sí, entonces, pues nada. Aquí hay un grupo motor ya que se sabe el estribillo de esta canción para terminar. Entonces, nos gustaría mucho que cantaran más fuerte que la gente que no se la sabe, ¿vale? Y nada, vamos a cantar. Esto es otra jota que se hizo en un taller, ¿vale? Y que ya se ha quedado, pues los niños allí se saben esta jota ya. Sigue. Prende. Bueno, hola. Micro de mano, porfa. Pues sentado. ¿Estáis preparadas para el estribillo, el grupo motor? Vale, lo tenemos. Prende la llama candela, échale sal al puchero. Te traigo en estos garbanzos el poder de lo pequeño. Eso. Mis pies se hunden en la tierra y amoroso es mi canto, con las raíces bien fuertes
y alas para volar alto. Me pongo a mirar el valle, ando soñando la escuela. Aprendamos de los pueblos, como decía mi abuela. Aprendamos de los pueblos, como decía mi abuela. Vale, primero está un poco tímido. Al final hay un último, ahí espero escucharos a todas, ¿vale? Es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Vale, va. La memoria de los pueblos es un tesoro escondido. Aquí se mantiene viva, nada peor que el olvido. Todo lo cría la tierra, la vecindad se ha juntado. El sol y el viento en el cuerpo y la alegría en el canto. Me pongo a mirar el valle, ando soñando la escuela. Aprendamos de los pueblos, como decía mi abuela. Aprendamos de los pueblos, como decía mi abuela. Me pongo a mirar el valle, ando soñando la escuela. Aprendamos de los pueblos, como decía mi abuela. Aprendamos de los pueblos, como decía mi abuela. ¡Bravo! Y nada, que la vamos a construir entre todas y que llevamos un nuevo mundo en el corazón, tanto nosotras como vosotras, y que sigamos adelante. Y que la urgencia de todas las escuelas es seguir construyendo educación popular, hacerlo desde la agroecología y construir un movimiento popular que pueda defender los territorios. Moltes gràcies. Muchísimas gracias a Pablo y a César por compartir todo lo bonito que estáis haciendo por Merindades. Ara acabarem aquesta primera ronda d'intervencions amb Sam, de l'Atelier Paysan, que ens porta una experiència superinteressant des de l'estat francès. Quan vulguis. Hola, me llamo Sam. Voy a empezar diciendo que estoy muy nerviosa de estar aquí y muy contenta al mismo tiempo. Soy soldadora y trabajadora agrícola desde hace unos 10 años y aparte de, como me apetecía compartir también, aparte del Atelier Paysan, como qué es lo que me lleva ahí. Entonces, yo aprendo a soldar en Barcelona, estoy en la creación de l'Ateneu d'Oficis del Poble Sec. En un momento dado me quemo de la ciudad y me voy a vivir a Francia, donde tengo familia, y llego por casualidad a una zona donde hay una granja, la granja de Cyril Fatou, que es como un referente en Francia del trabajo en planchas permanentes y no trabajo del suelo. Y el primer día que me toca trabajar en el campo, le veo súper estresado porque se le ha roto la máquina de la cosechadora de patatas y la cosecha es dentro de una semana. Y después de verle mucho rato estresado, le digo, bueno, pues nada, soy soldadora. Y ahí empieza un camino en el que le arreglo un montón de máquinas y le reproduzco una máquina que él necesitaba para el campo. En esa misma zona hay un colectivo que tiene campos colectivos, que el objetivo no es vender las verduras que se producen, sino que sean para abastecimiento de nuestras propias casas y en vínculo con la ciudad, con personas migradas que pueden venir los fines de semana a cosechar con nosotras y que las verduras también serán para ellas. En un momento dado, el campesino que nos presta las tierras las tiene que dejar y pasamos a hacer solo patatas colectivas con un grupo de 8 campesinos y campesinas que cada uno tiene como su pequeña parcela, pero todo en el mismo campo. Esas patatas colectivas, para que os imagináis, solo nuestras líneas sacamos como 2 toneladas de patatas o 3 y las usamos para nuestras casas, para que puedan ir a casas de personas que han migrado y que se encuentran en la ciudad, que la ciudad ahí cercana es Grenoble,
y para poder llevar a eventos solidarios o a las fronteras, como a los sitios de acogida que se encuentran en la frontera de Briançon o en Calais. Mientras va pasando todo esto, yo me acerco al Atelier Paysan porque me piden de construir una máquina para sacar los dorifores, que son un bicho que se come las plantas de las patatas, y es una máquina que no existe. Entonces me toca concebirla y construirla y pido apoyo al Atelier Paysan. Ya tengo vínculo con ellos desde hace tiempo, pero cuando me acerqué la primera vez me di cuenta que dentro de los trabajos técnicos del Atelier Paysan no hay ni una mujer ni ninguna disidencia. Entonces nos pasamos como 4 años en una comisión de género para que exista ese tema, para que haya formadoras mujeres, para que haya ingenieras mujeres y disidencias. A día de hoy tenemos formaciones no mixtas, mujeres formadoras y disidencias formadoras. Y ya paso al Atelier Paysan, que es lo que veníais a escuchar. El Atelier Paysan es una cooperativa de interés colectivo sin ánimo de lucro, que abarca 2 asociaciones. Una asociación se llama Commun Paysan, que es como la protección, que sirve para proteger los comunes, que ya llegaré a lo que son esos comunes. Y la otra asociación es Soudan Ferme, que se concretiza en una dinámica de creación de nódulos que quieren apoyar y garantizar la autonomía técnica y colectiva de las granjas a través de lo que llamamos las tecnologías payesas o campesinas. Dicho así, es muy abstracto, así que os voy a contar un poco de dónde viene el Atelier Paysan. Nace de un payés que se llama Joseph Templier, quien en 2008 viaja a Alemania y conoce un sistema de conreo que se llama las planchas permanentes para policulturas, y trata de conrear siempre las mismas planchas de suelo y que las ruedas del tractor siempre pasen por los mismos sitios y solo se compacte esos sitios. Al volver a Francia, cuando lo quiere aplicar, se da cuenta de que no hay herramientas para aplicar este tipo de conreo en Francia, así que decide construirlas. Y construye lo que llamamos el tríptic, que es una herramienta que se llama buteuse, que hace los montículos, el cultibut, que trabaja esos montículos y los acaba de formar, y la bineuse, que es el trabajo fino del suelo para preparar el cultivo. Al poco tiempo de crearlas, como hay mucha gente que se interesa, decide proponer los primeros encuentros de autoconstrucción. Eso es como en 2009. Con la asociación Adabio, que es la predecesora del Atelier Paysan. Poco a poco empieza a crecer y la cooperativa se crea en 2014. Y desde entonces como que tiene el macro objetivo de cambiar el paradigma del modelo de agricultura y salir de la agricultura industrial, como ir empujando a esa salida, para ir a un modelo de agricultura payesa. Ahora mismo el Atelier Paysan cuenta con la base principal histórica que está al lado de Grenoble y una antena sólida que está en el oeste, en Bretaña. Y con el apoyo de estos nódulos o enjambres, como los llamamos, que se han ido creando, que están repartidos por todo el territorio francés. Los objetivos del Atelier Paysan serían promover la autonomía técnica payesa, acompañar a los pequeños agricultores en la concepción y la construcción tanto de herramientas como de estructuras necesarias adaptadas a la agroecología payesa. Dar a las granjas la capacidad de construir, reparar, modificar y adaptar herramientas en el cotidiano de forma segura y autónoma. Y empujar, como la parte política, empujar las líneas marcadas en temas de tecnología y agricultura y proponer una crítica y una alternativa al sistema técnico agrícola propuesto en las políticas públicas. Para aplicar esto, hay como distintas ramas que se mezclan con el trabajo que hacen estos nódulos que nos acompañan. Hay una rama que es investigación y desarrollo, que es lo que permite ir alimentando ese bote común de tecnologías payesas, y lo que hace es hacer un inventario de las innovaciones y tecnologías payesas o campesinas que ya existen en las granjas. Entonces se hacen viajes a distintas granjas, como un payés o una payesa ha creado una herramienta, entonces se va a visitar esa granja, se recopila la información
y se comparte en línea. Y si es interesante y posible, se hace una versión que sea reproductible. Y también se acompaña a grupos de payeses y payesas para concebir herramientas adaptadas a sus necesidades. Entonces se propone una investigación y desarrollo payesa participativa. Y lo que se hace como pues, un grupo de campesinas identifica una necesidad común en materia de herramientas y por falta de conocimientos, de tiempo, de infraestructura o de lo que sea, solicitan la ayuda del Atelier Paysan. Si parece factible, empieza un trabajo de investigación y desarrollo y se hace una concepción, modelización, prototipaje, tests, planos y después de los retornos de experiencias, si hay una versión satisfactoria, se propone tanto en formación como los planos en línea para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Y desde esta rama del Atelier Paysan también se hace como toda la difusión de innovaciones y tecnologías payesas en línea, poniendo todos los planos de todas las herramientas que se hacen para que todo el mundo, si sabes soldar, puedas soldar en tu casa, por ejemplo, o en tu granja. Luego tenemos la formación, que es como la rama más conocida del Atelier Paysan y la que conozco más yo. Y se organizan formaciones de autoconstrucción. Entonces, esas formaciones se pueden hacer tanto en el taller de la cooperativa como en cualquier granja, porque se dispone de 7 camiones equipados con todo el material para un taller, que eso es lo que hago yo. Como cojo el camión, me voy a una granja, vacío, y tengo 12 mesas de hierro, máquinas de soldar, radiales, y en cualquier granja podemos equipar un taller y construir las herramientas necesarias. Se forma mayoritariamente al trabajo del metal y de la madera, pero no solo, también a la electricidad, a Arduino, se hacen formaciones de mecánica de tractor y todas tienen la opción no mixta. Y dentro de las formaciones de metal, por ejemplo, se proponen como iniciación a la soldadura, 3 días, construcción de herramientas que pueden ser un poco más grandes, 5 días, y construcción de herramientas aún más grandes, ya son 8 días. Y desde hace, creo que 2 años, también se propone una formación larga de 9 semanas para preparar a la instalación, para preparar a campesinas que se quieran instalar con la visión y la práctica de la agroecología y las tecnologías campesinas. Dentro del Atelier Paysan también tenemos como una estructura de aprovisionamiento para proporcionar el material necesario a quien ya sabe soldar o ya tiene un equipo que sabe hacer las herramientas y les mandamos todo lo necesario ya cortado y listo para soldar en casa. Y hay la rama política que lleva la campaña de acción para difundir el proyecto político del Atelier Paysan, tanto en esferas políticas como en sindicatos, como en las granjas directamente, en encuentros como podría ser este mismo. Y nada, como se ha hablado mucho de tecnologías payesas, pero es como muy abstracto, me apetecía enseñaros un vídeo, que es una de mis herramientas favoritas, que es una herramienta antigua y el Atelier Paysan lo que ha hecho es democratizarla. No sé si, bueno, supongo que alguna de las personas que estáis aquí manejáis tractores e imagino que muchas estaréis cansadas del enganche de 3 puntos y sabemos que es peligroso y que nos hacemos cada vez más daño en la espalda y que es horroroso. Entonces, desde el Atelier Paysan transformamos el parque de herramientas al triangle d'attelage, que no sé, lo podríamos llamar enganche triangular, que es esto que vais a ver ahora. Es un poco lento el vídeo, pero veréis que de repente con este enganche no hace falta bajarse del tractor. Entonces es más seguro, de repente lo puede hacer una persona sola, no hay dolor de espalda. Claro.
Bueno, ya es pot parar. Y luego os quería enseñar dos imágenes que no son los planos técnicos que se encuentran en línea, pero sí como que se puede ver que dos herramientas que se proponen, que son las que os hablaba al principio. No lo veo yo. Bueno, aquí hay una y podéis ver la siguiente. Y dentro de la página web del Atelier Paysan o dentro de los libros que he traído se puede ver como todos los tecnicismos y todos los planos con todas las medidas detalladas para que cualquier persona que sabe soldar y leer planos pueda construirlo en su granja. Y después, sé que había una pregunta que era de cara a retos. Pues el Atelier Paysan, después de haber estado como... Ha habido mucha demanda a través de los años, entonces en un momento dado se intentó crecer y se hicieron varias antenas que ahora no existen. Entonces se decidió apostar para este sistema de enjambres o nódulos. Entonces, pues si hay un grupo de granjas que están interesadas en las tecnologías payesas y en la agroecología, van a crear una asociación autónoma y solicita al Atelier Paysan cuando es necesario. Y eso, bueno, pues es el reto este de gestionar el crecer o no crecer, que creo que pasa en muchos colectivos. Uno de los retos es que, aunque sea muy difícil crecer, pues sigamos contribuyendo a la instalación de máximo de campesinas en agroecología. Otro es que las formaciones sean accesibles a un público que tiene pocos ingresos y aún así estamos hablando que en Francia esas formaciones están financiadas públicamente y que los payeses pagan el material. Las formaciones las paga un fondo que se llama Vivea. Otra es pues, poder influenciar la política pública, como he dicho antes, a través de, por ejemplo, una campaña que es la socialización de la alimentación y proponer la seguridad social de la alimentación. Todo esto hay un movimiento en Francia muy grande por esto. Otro reto sería securizar nuestro modelo económico de forma perenne, porque hoy en día el Atelier Paysan es deficitario, pero seguimos ahí. Y ya más personalmente creo que... ¿Voy bien? Vale. Personalmente diría que nos toca seguir trabajando en la inclusión de género, porque seguimos siendo una minoría. Y, por otro lado, creo que hay un reto que no solo nos afecta al Atelier Paysan, sino que creo que a todos los colectivos aquí presentes y a muchos colectivos en las ciudades también, que es cómo lo hacemos para que nuestros espacios dejen de ser tan mayoritariamente blancos y podamos incluir a personas migradas, a personas racializadas y todo el mundo tengamos acceso a estos recursos. Ya estoy. Bueno, moltíssimes gràcies a totes tres. Per mi és un privilegi estar aquí amb vosaltres i amb els projectes que esteu presentant. Anem una mica malament de temps perquè hem començat una mica tard i, a més, amb les cançons i tal. O sigui que ha sigut genial per les cançons. Simplement el que proposo és que passem directament al torn de preguntes del públic, que a les taules d'abans no ha donat massa temps. Sí que em dono el privilegi de fer la primera pregunta i després les companyes que teniu els micros, ja sabeu, podeu anar aixecant la mà i tindrem 15 minuts de preguntes del públic. Tot bé? Ah, hi ha un micro aquí, super. Doncs, si voleu, per començar aquest torn de preguntes, jo us volia preguntar si teniu referents passats o actuals que inspirin els vostres projectes. Referents, a mi em semblava que parlaves molt Sam, de metodologies agroecològiques, de pagès a pagès, aquest model d'una educació molt horitzontal o models de bioconstrucció d'altres territoris. Y Pablo, si tenéis referentes, hablabas mucho de educación popular, no sé si Paulo Freire o también mencionabas Colombia, pues això, el que vulgueu compartir i després aneu demanant paraula, val? Gràcies.
¿Alguien quiere comenzar hablando de referentes? ¿No? Vale. Bueno, pues para nosotros los referentes, por supuesto ahora mismo vienen de los países latinoamericanos en los que pensamos que son un faro campesino, porque todavía existen comunidades campesinas con las relaciones sociales, el movimiento Sin Tierra, absolutamente, el Congreso de los Pueblos, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de lo que nosotros venimos trabajando y conociendo. Pero en la península, pues Ferrer y Guardia, Makarenko desde Rusia, Josefa Martín Luengo a nivel de educación, la CNT, por supuesto, con todos los espacios. ¿Cuál, Ceci? Ah, claro. Leandro es uno de los pastores de nuestro pueblo, que estar con él ya es una propia escuela en el monte, ¿no? Como conocedor del territorio, de los pocos pastores ancestrales que ya quedan en las montañas. Y pues de ahí es de donde nace Freire, por supuesto, que está presente, y los movimientos campesinos. El Sindicato Ándalo de Trabajadores, Marina Leda, el espacio obrero que tienen allí es absolutamente impresionante y desde ahí trabajamos. Ah, y el Atelier Paysan también. Para nosotras siempre lo ha sido. ¿Y els referents de l'Atelier Paysan? Le preguntáis a la mala persona porque yo no me acuerdo nunca de nombres de nada. Pero sí, me he olvidado de decir que para quien le apetezca chafardear un poco lo que hacemos en el Atelier Paysan, he llevado un poco de material gráfico y me puedo quedar un poco después para que lo miréis. Jo crec que també les persones que em venen al cap de referents són persones, o sigui, com l'Iñaki Urquia a Navarra, com... Bueno, jo també amb la memòria i els noms no soc molt bona. Així que... ¿Més preguntes? Vinga, va, alguna pregunta? Ah, mira, ja comencem, super. Hola, soc Mònica i volia preguntar-vos si teniu un posicionament respecte al veganisme o antiespecisme i com enfoqueu el fet de que alguna persona vulgui participar dels vostres col·lectius en concret amb aquesta mirada. Posicionament respecte al antiespecisme i el veganisme i com veieu la participació de persones veganes. Estic simplement transmitint la pregunta un altre cop. Voleu començar algun? Sí, el veganismo y el antiespecismo, que es como la nueva conversación de animales, si lo tenéis contemplado en vuestras asociaciones y cómo si habéis reflexionado sobre ello. Bueno, jo començo dient que és un tema que dins les entitats organitzadores del Congrés és un debat que estem tenint, o sigui que està bé que també arribi al Congrés. No sé si alguna de les ponents vol dir alguna cosa o si no podem passar a una altra pregunta. Desde el Atelier Paysan no es una cosa que se haya trabajado mucho. Sí que ha salido la cuestión, por ejemplo, en las formaciones largas, que son de 9 semanas, pero en las formaciones cortas no suele pasar y sí que hay muchas herramientas que son de tracción animal y el público que viene no tiene muy trabajado el tema del veganismo, aunque siempre lo sacamos y siempre se trata y siempre hay algún momento en las formaciones en que se habla de esto.
como no es un proyecto en el que normalmente se conviva, no se trabaja tanto como igual merecería, pero eso. Sí. Nosotros como organización tenemos diversidad dentro de nuestro colectivo, pero no hay una postura clara. Pero dentro de muchos de nosotros como comunidades propias campesinas en las que habitamos los territorios, convivimos diariamente con los animales de la fauna y los animales domésticos, yo por mi parte no entiendo la vida de una manera que no sea... no entiendo el antiespecismo en mi vida cotidiana en las comunidades campesinas a la hora de ser lo más sostenible posible, lo más respetuoso y la mejor forma de convivir en nuestros territorios de esta forma. No la llego a entender y es el aprendizaje con las propias ovejas todos los días y todo es un vínculo tan grande con el territorio y nosotros realizamos matanzas constantemente para alimentarnos, tanto de caza como de nuestros animales y siempre hay un respeto y un momento muy ritual a la hora de producir la muerte del animal, pero para nosotros forma totalmente parte de la vida, de la muerte y la vida están todos en el mismo cuarto, en la misma habitación, ¿no? Conviviendo. Més preguntes? Pot ser des de l'experiència pròpia o conèixer... Tenim pregunta ja? Super. Hola, bones. Jo em dic David i més que una pregunta és un agraïment a totes les persones que estan aquí que creuen en aquest canvi cultural, de mantenir les cultures antigues i futures i un agraïment als 4 ponents que estan aquí que tenen una escola per poder transmetre aquest coneixement. Jo des de la meva part volia fer-vos conèixer el meu projecte que tracta de ser una xarxa social que, no sé si decirlo en castellano perquè mentáis más o da igual, vale. Que entonces escuelas como vosotros, todos los alumnos o quien pasa por vuestras manos, no perder ese contacto o tienen una filosofía en común, que es importante mantenernos juntos. Tengo entendido que muchos de vosotros usáis al final otras redes sociales como Instagram o algunas otras que para hacer difusión, si hay mucha gente, pero no comparten unos valores como empresa que defiendan nuestros valores, al igual que a nosotros nos están mostrando una información, por otro lado están mostrando toda la contraria y aún así los estamos apoyando. Entonces los invito a todos para que no acabe aquí en este congreso y todos los que hagamos, sino que vayamos sumando fuerzas a unirse a greenteam.app, el equipo verde. Y es una red social alternativa que trata de eso, de todos los proyectos que estamos aquí juntos, tengamos un flujo de información y comunicación mucho más fluida y poner unas herramientas de comunicación útiles para pasar a la acción. Vale, gràcies. Preguntes? Hola. Vale, tenim una aquí, després allà. Sí. Bueno, gràcies per presentar-nos les 3 projectes, escoles de formació. És superinteressant i molt encorajador. Però volia sobretot referir-me a la companya de l'atelier de Paisan, que has comentat que venies de l'ADO, de Poble Sec, de la base, i com la relació ciutat-camp és importantíssim per poder subsistir en les ciutats en la vida tan complicada que tenim, però que necessitem de la força del coneixement i de la transmissió i de la relació bilateral i recíproca entre unes i altres. Jo volia sobretot fer-te referència a com veus tota la mobilització rural que hi ha a França en tot el tema del Mercosur i com la potència que hi ha sindical i quina diferència es veus aquí en Catalunya perquè necessitem aquestes experiències i sobretot també tota aquesta mirada de gènere que crec que està com molt amagada però que les dones i les dissidències sexuals estem molt oblidades precisament
dels sectors aquests, primari, de pallers, i crec fonamental la transmissió del coneixement a les dones per poder, i també persones migrades. I m'ha encantat el vostre projecte i m'encantaria conèixer-lo. Gràcies. Moltes gràcies. Em sap greu perquè crec que ara mateix no puc donar-te una resposta perquè porto molt de temps ficada més en les lluites per Palestina i Gaza que en el que està passant aquí. I llavors no crec que tingui suficient informació ara mateix per donar-te una resposta com tècnica i de qualitat. Em sap greu. Hola. La meva pregunta era una mica en la mateixa línia, però us faré la pregunta en castellà. Claro, es increíble que vuestros proyectos sean tan enraizados, ¿no? en técnicas muy particulares y pedagogías muy específicas. Y quería preguntarles cómo se sienten o cómo se están preparando frente al avance global del fascismo y del cambio climático devastador que estamos viviendo en estos tiempos. O sea, ¿cómo hacen el salto? Bueno, quizás forma parte de vuestro trabajo diario, pero ¿cómo hacen este salto entre estos trabajos y entrenamientos técnicos y aterrizados con lo que viene y lo que está pasando actualmente en muchas partes del mundo? Bueno, nosotras, yo creo que como la mayoría del propio movimiento social ahora mismo, ¿no? Que es estar haciendo acciones constantemente, estar lo más posible en las calles, en nuestras asambleas y semanales, en nuestros núcleos, estar discutiendo cómo se están haciendo el análisis constante de todo esto, y nuestra forma de enfrentarnos y construir todo esto es construyendo otro mundo. Es la escuela de los pueblos, la propiedad colectiva, la socialización de los medios de producción, todo esto que son años de construcción frente a lo que viene. Y haciendo muchas movilizaciones, muchos eventos para poder compartir y luchar contra el relato que existe ahora mismo, ¿no? Sí, lo que hacen todas las asociaciones, yo creo. Jo crec que a nivell del medi ambient, és apostar per materials justament i per la gent d'on vivim, no? I aquesta és l'aposta que volem difondre. Sí. Pots contestar? Va, fem una altra, sí. La meva és molt breu, Sí. La meva és molt breu. No sé si oferiu a les 3 entitats jornades de portes obertes perquè puguem visitar-vos. Sí, nosaltres fem o fèiem portes obertes, però aquests últims 2 anys no hem fet. I gràcies per el comentari perquè podem com tornar a fer, saps? Gràcies. L'Atelier Paysan no fa jornades de portes obertes, fa xerrades, a vegades en el mateix lloc dels tallers, però així com jornades obertes a tothom, com grans jornades, no. I vosaltres?
Nosotras hacemos como jornadas abiertas en el Festival de la Memoria que hacemos en junio, así más festivo para mucha gente, pero bueno, ya conoces gran parte del territorio y de las cosas. Y luego hacemos brigadas entre organizaciones y pues, más militantes de la sociedad y nos conectamos. Pero bueno, depende mucho también comunitariamente de cómo estén las fuerzas, de pues si tu abuelo ha enfermado, el otro con el niño, pues bueno, la propia vida diaria en cómo nos juntamos y cómo sabemos resolverlo cuando nos llaman. Perdó. El que sí fem és anar a Fira Habitat i en aquest lloc fem petits tallers on pots tocar el material i aprendre una mica. Quedava alguna pregunta més? Sí, jo. Potser agafem... Quantes n'hi ha? Vale, jo crec que tanquem ja, com a molt una més i ja tancaríem, ¿vale? Gràcies. Vale, hablo en castellano. Me llamo Adrià y una pregunta es sobre todo de la Escuela de los Pueblos, que se hace formación crítica. No sé si hasta qué punto se enseña la libertad que había de la mujer en el mundo rural popular tradicional de toda la península ibérica. Es decir, el machismo sobre todo viene en lo que llaman España con la Revolución Liberal Española. Realmente esto está bastante probado con muchas biografías, sobre todo en el libro de Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer, de Félix Rodrigo Mora y María del Prado Esteban. Gracias, solamente era eso. La verdad que no tengo el conocimiento para poder responderte. Dentro de nuestra organización pues está el grupo y las mujeres, que son las que están tirando de las líneas de lo que se entiende el feminismo comunitario. Yo vengo de una familia rural y campesina muy machista, en general, de nuestros pueblos, y me parece que el trabajo que decía la compañera que está realizando en nuestros lugares es absolutamente imprescindible y ojalá existan más grupos donde haya mucha más diversidad y donde todas las mujeres puedan integrarse a los trabajos en el campo mucho más y específicamente porque hace falta y todavía la división del trabajo en nuestros pueblos es brutal, totalmente. Hola. Mi pregunta volvía al tema que has mencionado antes de las personas migrantes y como has dicho que cuando el colectivo que tenía huerta también compartía las verduras con las personas migrantes, me estaba preguntando ahora qué relación tenéis con las personas migrantes, si aún se hacen cosas con ellas. Y si las demás escuelas también tienen alguna relación o algún proyecto con ellos. El proyecto de patatas colectivas sigue todos los años en vínculo con personas migradas de la ciudad de Grenoble y seguimos mandando patatas a la frontera de Briançon y a la de Calais y a otros eventos solidarios que se hacen en la zona. Vale, entenc que la teva pregunta era per ella? Les altres escoles també. Sí? Vale. I nosaltres també tenim diferents... ens involucrem amb escoles i amb projectes que tenen de gent de tots els llocs. Ara mateix estem en un institut que té un projecte de fer amb els
nois i noies uns bancals i una coberta per al pati de l'escola. I el que deia abans era que jo no estic involucrada en aquests projectes, entonces no tengo la información para darte, pero sé que sí, como escuela, sí que estamos presentes en este tipo de proyectos. Sí que me apetecía añadir que dentro del Atelier Paysan, por ejemplo, el tema de la blanquitud es un problema porque las formaciones, como el costo de la formación es alto, es elevado, y la mayoría de personas que participan lo tienen financiado por una entidad pública, y para ser financiado para esa actividad pública tienen que ser agricultores o agricultoras declaradas. Entonces hay poca población migrante que consiga ese estatus. Pero hay una lucha de algunas personas dentro de la cooperativa, lucha minoritaria, para que se abran puertas para que las formaciones sean más inclusivas. Sí, nada, nuestra organización sostiene la Casa de las Golondrinas, que es como una casa grande que tenemos allá, que pues realiza todo el procedimiento de personas en tránsito y están integradas totalmente en nuestra organización, y ahora mismo hay 6 personas habitando la casa desde más de 1 año y medio, con todas las compas de coordinación del proceso, de temas legales, psicólogos, educadores y todo esto en el propio proceso comunitario, ¿no? Quedava una pregunta, no? En queden dues. Eren 2 i ja estan. O sigui, havíeu dit 2 i ja han passat les 2. Ja està. D'acord. Val, doncs fem una última pregunta i anem a la pausa. No, amb micro millor. On està? Està a dalt. Perdona. Pujo a dalt? Com saps? No, si pot ser et sentim des d'aquí. O sigui que... La estrategia... Espera, perdona. Perquè quedi gravada el vídeo, podeu repetir la pregunta en veu alta que quedarà enregistrada, m'han dit? L'estratègia per a què? Bueno, igual, si la Vanessa l'ha sentit, potser la pots reproduir tu, bueno, no ho sé. ¿Vosaltres lo entendéis? La pregunta era cuál sería la estrategia que pensamos mejor para conquistar el mayor volumen de tierra. Vale. Una reforma agraria y popular completa y una ley que reconozca la tierra como uso social y no pueda ser propiedad comercial y sea para todos. Pero eso, como solo se va a conquistar a través de una lucha muy dura en la que no se va a dar frente a los poderes que tenemos, pues la movilización y el sindicalismo. Y sí, no sé, una reforma agraria popular en todo el Estado. No, igual lo único que se me ocurre es la apuesta de hacer compras colectivas de tierra para que después se queden en el colectivo y no puedan pasar a manos de individuos.
Jo afegeixo que la Fundació Emprius tenim l'objectiu d'alliberar terres i infraestructures del capital i que necessitem sòcies i socis per poder dur a terme aquesta tasca. O sigui que teniu a fora els formularis, si voleu donar-nos suport serà superbenvingut. I amb això, agrair un cop més a les 3 ponents, ha estat fantàstic compartir aquesta taula amb vosaltres i gràcies al públic també. Fem una mini pausa perquè anem... no fem ni mini pausa ni res. Vinga, seguim. Queda el bloc 4 i el seient està calent, o sigui que vinga, va. Una pregunta, quan es desgrava la gent de percentatge de les donacions en Prius? Et pots desgravar fins a un 80% de les donacions. 80%?